en el corazón de la montaña, donde el viento susurra secretos entre los pinos y los caminos de tierra parecen esconder más de lo que muestran, vivía un hombre al que todos conocían como el Viejo Lolo. Su nombre verdadero era José Dolores Rodríguez, pero hacía mucho que nadie lo llamaba así. En Manabao decir el Viejo Lolo era suficiente para evocar una figura casi mítica. Delgado, de barba blanca, sombrero de ala ancha y mirada lejana, como si viera cosas que el resto de nosotros no podía comprender. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía, ni de dónde venía exactamente. Algunos decían que era originario del mismo pueblo. Otros aseguraban que había llegado de las tierras altas después de haber vivido con los indígenas. Lo cierto es que Lolo siempre había sido parte del paisaje, como los árboles viejos, las piedras grandes junto al río o el canto de los gallos al amanecer. Pero todo cambió el 22 de diciembre de 2024. Ese día, Lolo desapareció. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, no hubo despedida. Simplemente se esfumó, como si la tierra misma lo hubiese tragado. Esa mañana, una vecina, doña Mechi, notó que la casita de Lolo seguía cerrada pasada la hora en que solía salir a cortar leña. Fue a tocar la puerta y no hubo respuesta. Preocupada, pidió ayuda a dos jóvenes del pueblo para entrar. Lo que encontraron dentro era inquietante. El café todavía tibio sobre la mesa, su bastón apoyado contra la pared, su hamaca sin usar. Todo parecía normal, demasiado normal. Como si hubiese salido solo por un momento, pero jamás regresado. La policía fue notificada, pero no le dieron mayor importancia. Un anciano desaparecido, quizás desorientado, tal vez cayó al río o se internó en el monte y no pudo regresar. Pero los que conocían bien a Lolo sabían que esa teoría no tenía sentido. Él conocía esos caminos como la palma de su mano. Nunca se perdía, nunca tropezaba, nunca salía sin su bastón. Pero lo más extraño no fue su ausencia, sino lo que dejó detrás. En una hoja vieja, clavada en la pared con un clavo oxidado, había escrito algo con su letra temblorosa. Los niños volverán a desaparecer. Esta vez nadie podrá detenerlos. Ellos regresan por lo que les fue quitado. Yo los vi. Ellos me hablaron. Esa nota fue tomada como una simple excentricidad de un anciano solitario. Pero a algunos, especialmente a los mayores del lugar, se les heló la sangre. Porque Lolo llevaba años contando una historia que casi todos creían olvidada. Una historia sobre dos niños que, hacía décadas, desaparecieron en el mismo monte donde él acostumbraba caminar. Una historia que, según él, nunca terminó del todo. Mucho antes de su desaparición, el viejo Lolo solía sentarse en una banca de madera frente a su casa, justo al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban y el sol se escondía detrás de las montañas. Ahí, con su voz ronca y pausada, empezaba a hablar. Pero no hablaba de cosas normales. No hablaba del precio del arroz, ni del clima, ni de política. Él contaba una sola historia, una que repetía con leves variaciones, como si la recordara desde el fondo de un sueño. Era la historia de dos niños. Nadie recordaba sus nombres, pero según Lolo, desaparecieron hace más de 70 años, en una zona boscosa no muy lejos del río Los Duyes. Según él, los pequeños habían salido a jugar una tarde de noviembre y jamás regresaron. Al principio, el pueblo los buscó. Se formaron brigadas, peinaron la zona durante días, gritaban sus nombres en la espesura, colocaban velas en la iglesia e incluso un grupo de brujos de otra provincia fue llamado para hacer un rescate espiritual. Pero nada funcionó. Ni rastros, ni ropa, ni huellas, nada. Lo que hizo que la historia de Lolo fuese distinta al rumor típico de pueblo fue lo que él aseguró haber visto. Decía que una noche, cuando aún era joven, caminaba por esa misma zona en la que los niños desaparecieron,
lo hacía por costumbre, para cortar plantas medicinales o pescar. Pero esa vez fue distinto. Yo los vi, decía, pero ya no eran ellos. Según su relato, una figura femenina cubierta de plumas y barro se le apareció entre los árboles. A su lado iban los dos niños descalzos, cubiertos con lo que parecían ser túnicas de hojas. No hablaban, solo lo miraban, y la mujer, con una voz que no parecía humana, le susurró: «Estos ya no pertenecen a tu mundo». El viejo Lolo tenía 95 años, pero su mente estaba más viva que nunca. Contaba historias de los tiempos de antes, hablaba de los taínos, de cosas extrañas que había visto en las montañas. Muchos decían que Lolo conocía secretos que nadie más se atrevía a nombrar. Pero aquella mañana, cuando los gallos cantaron, Lolo ya no estaba. Su cama estaba intacta, sus zapatos bien puestos a un lado, su bastón aún recostado sobre la pared. No había señales de entrada forzada ni rastro de violencia. Era como si la tierra lo hubiese tragado. Las autoridades llegaron. Helicópteros sobrevolaron las montañas. Unidades caninas rastrearon cada piedra, cada árbol. Los comunitarios salieron con linternas y machetes, buscando entre la bruma de los pinares. Pero Lolo no apareció, conocido por todos como el viejo Lolo. Un hombre que, según dicen los pobladores, tenía el temple de la tierra y la sabiduría del monte. Un hombre que desapareció sin dejar rastro a finales de diciembre del año 2024, dejando un vacío entre quienes crecieron, escuchando sus historias y respetando su caminar pausado por los senderos de Manabao.